hasta ahora estuvimos viendo un contenido que le llamamos Habitación. Fue un tiempo re lindo porque estuvimos en forma presencial, estuvimos en forma online durante mucho tiempo, años, pero hoy estamos delante de un tiempo nuevo y en este momento es un tiempo del gran cambio. Así es, y lo más importante creo también es entender que esto no reemplaza lo que veníamos haciendo, ¿no? Porque compartimos un montón de mensajes en Habitación, un montón de experiencias, de testimonios también, pero esto me parece que este cambio de formato, ¿no? También pensando en lo que era la palabra de este año, lo que es la palabra profética de este año, el año del gran cambio, es entender que esto de alguna forma expande lo que ya veníamos haciendo. Absolutamente. Así que esto sería, o este tiempo que estamos viviendo ahora, es Stream Encuentro. Un buen aplauso, por favor. Excelente. Muy bien. Excelente. Nos queremos ser mal educados y que queremos saludar no solamente acá a Frank, que estamos con él compartiendo este tiempo, sino también toda gente que está. La cantidad de gente que está del otro lado es impresionante. Está Dani y Esteban, le cambié el nombre, acostumbrado. Y damos gracias a Dios por Dani, por su mano, y también por Esteban. Nos están ayudando un montón para que podamos estar. Así que después les vamos a pasar en la red alguna fotito que lo vemos a ellos porque ellos quieren salir también en la foto. Así que este es un buen tiempo, tiempo de gran cambio. Es un tiempo de gran cambio. La verdad que pensaba cuando decía que confundiste a Esteban con Frank conmigo. Decía, hoy cuando venía para grabar Habitación, para estar en el stream, no pensé realmente en venir a tener que estar yo de este lado de la cámara. Así que ni pensé en la ropa. Así que yo tengo que decirle a toda la congregación que el pastor, cuando me vio, me dijo, no puedes grabar con esa remera, pero pastor, no tengo más nada, no traje más nada. Lo que pasa es que ni me acordé que tenía que venir es el tiempo del gran cambio. Ni pensé que tenía que estar de este lado. Hay que pasar por McCowen, por algún lado, y hay que comprar necesito cambiar un poco la remera. Estamos tomando mate porque queremos que esto sea una charla y a medida que va pasando el tiempo vamos a ver si vamos a ir incorporando el vivo en el sentido de que vamos a estar charlando con vos, con la gente, con cualquiera que se comunique. Queremos tener ese tiempo especial un poquito más dinámico. Así que estamos contentos y como te dijimos, no estamos reemplazando una cosa por otra, sino un cambio que creo que va a estar bueno. Sí, y más allá de eso también, vamos a tirar la primera consigna. Capaz que la persona que nos está viendo hoy, miércoles, en vivo, que tire un comentario ahí en YouTube y ponga en vivo y lo que esté haciendo. Por ejemplo, en vivo y tomando mate, como nosotros ahora, o en vivo y cocinando, o aquellos que están camino a la facultad. Espero que alguno nos esté escuchando así estén en el bondi. En vivo y camino a la facultad. No sé, pero también el que después nos está viendo on demand, porque eso es importante aclarar, que estamos saliendo ahora en vivo, pero esto va a quedar después para que la gente lo pueda ver en cualquier momento si quiere. Que también escriba y deje su comentario y diga on demand y acostado en la cama, chill, relajado. Viendo una serie de Netflix, cortala con la Netflix y ponete a mirar el video. Y poner el stream, claro. Claro, y qué importante es que nos ayudes también a que esto pueda propagarse. ¿Por qué? Porque ya sabés, te lo dicen en todos los programas, en todos los streamers, en todas las cosas que se hacen. Por favor, poné me gusta, suscríbete. Pero es muy importante que lo hagas y que invites a otros, por ejemplo, que le digas, mirá, copate con esto, mirá qué gente fachera, mirá la remera de Frank. Para el próximo me cambio la remera. Claro, todo esto, y entonces aprovechemos para hacer que esto corra, que esto fluya, depende de nosotros, de nadie más. Así que ahí dale me gusta, compartí en dónde, qué es lo que estás haciendo, poné stream y poné lo que estás haciendo en el día de hoy. Algo que nos dé la señal de que estás vivo, de que estás ahí y que podés estar compartiendo y podemos compartir este tiempo juntos. Sí, parece que no. Yo creo que me pongo también en el lugar de aquel que tiene que dejar un comentario, porque la realidad es que a veces da un poco de pereza. Pero todas estas cosas de alguna forma mueven el algoritmo y no cuesta nada tampoco decir, bueno, me suscribo o activo la notificación o no sé, dejo un comentario, porque la realidad es que esto hace que nosotros entonces podamos por ahí tener más alcance, lo que se traduce en definitiva que otras personas también puedan escuchar y beneficiarse o que sean bendecidos por las cosas que aquí compartimos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo en los próximos programas? Aquí vamos a estar charlando todo el programa. Vamos a cambiarle un poco el formato, como dijimos al principio, a lo que era Habitación, que después en un futuro saldrá por ahí, no en los miércoles, pero no es que abandonamos Habitación. Habitación vuelve vamos en algún momento. Vamos a hacer recargado, va a volver recargado. Pero vamos a estar charlando y la idea también es que entre todos, tanto las personas que nos están viendo como nosotros, podamos de alguna forma también abrir nuestro corazón, compartir experiencias.
pero que al mismo tiempo darle ese sentido de poner a Dios en el centro, ¿no? Porque ahora hay mucho stream, hay mucho contenido y uno tiene un montón de variedad y de cosas que uno puede consumir en su día a día. Por ahí capaz que uno está en el laburo, está en el trabajo y tenés en la pantallita ahí el picture chiquitito. Sí, sí. Tenés un montón de cosas para consumir, pero después digo, bueno, hoy no me voy a adentrar en el tema, ¿no? Pero digo, también tener la posibilidad o un espacio en el que podamos consumir algo también que no solamente por ahí alimente esas cosas que nos gustan, esas banalidades, vamos a decirlo, pero que también nos puede edificar. Algo que en mi día yo lo puedo escuchar y diga, uy, esto me hizo un clic, pero esto no porque me lo dijo alguien o me lo dijo un tercero, sino porque es algo que el Señor me está diciendo. Totalmente. ¿No? Algo que pude leer en la Biblia, algo que me pudieron compartir. Claro, por eso la idea es que en esta dinámica nosotros podamos no solamente charlar, sino interactuar con ustedes. Claro. Ustedes tienen que mandarnos un comentario, no solamente qué estás haciendo, que es importante que pongas stream y qué estás haciendo en este momento, sino dudas, una pregunta, porque capaz que alguien dice, ¿cómo hago con tal tema? ¿Cómo hago con tal situación? Sí. Bueno, listo. No somos genios, no la tenemos resuelta toda, pero totalmente. Sí podemos aportar información, contenido, consejo o algo que nos ayude, que te ayude también a vos. Así que sí, lo que vamos a hacer es, como sí hacíamos anteriormente, es tocar algún tema que se extienda por algunos programas, como una serie, y esa serie que nos ayude a ir como encontrándole la vuelta a ciertos temas que a veces nos cuestan. Totalmente, quizás por ahí llevar las cosas un poco más a tierra, como qué es lo que nos pasa en nuestro día a día, qué es lo que necesitamos por ahí nosotros cambiar o entender. Quizás hay cosas que nos siguen pasando, cosas que venimos repitiendo, y que nos hace falta un poco de quizás recibir una palabra, ¿no? Recibir algo que diga, uy, esto realmente me va a ayudar o esto me puede hacer cambiar esta situación que yo estoy viviendo. Tal cual. Así que, bueno. Bueno, y vamos a arrancar hoy con el título de lo que va a ser esta serie. Por ejemplo, ¿de qué vamos a estar hablando en estos próximos programas? Es un título que si la pensás bien y después vas a entenderlo con el pasaje del tiempo, es Atmósferas Controladas. Y vamos a desarrollar este título, pero aplicado a la vida diaria, a nuestros conflictos, a nuestros problemas. Y vamos a hablar un poquito de esto. Y sabés que yo lo que hice fue averiguar un poco qué significa una atmósfera controlada. O sea, yo trabajo en un laboratorio farmacéutico y vos sabés que en los laboratorios se tienen áreas que están controladas. Importantísimo eso. No, por supuesto. Y ahora vamos a hablar de por qué tenemos que hacer eso, por qué hacen eso los fabricantes y qué impactos tienen sobre lo que nosotros terminamos consumiendo. Y es que, por ejemplo, para tener una buena medicación, un principio activo, o una fruta, o una carne, o lo que sea, se somete eso a un área, como una habitación, vamos a decirlo así, un área que está controlada, que controlan la humedad, la temperatura, la presión, todo eso se controla. Y uno dice, bueno, qué lindo, pero ¿para qué se controla? Y bueno, se controla, entre otras cosas, para mantener la pureza de ese producto. O sea, para que no se eche a perder. Sí. Lo segundo que me llamó la atención es que el tiempo de vida útil lo estira. Se prolonga. O sea, claro, lo que duraba antes 2 semanas, vos podés estirarlo a durar 3, 4 veces ese tiempo. Y lo último, que es lo que más me pegó a mí, porque lo vamos a ir tocando, es que cuando yo tengo un área controlada, una atmósfera controlada, yo evito que bacterias contaminen. Correcto. O sea, que nada puede ingresar y que arruine lo que está dentro. Esa es un poco la idea de esta serie Atmósferas Controladas. Sí, empezamos tranqui con la serie, ¿no? Cosas que yo pensaba mientras estudiaba y veía el tema de esto de la atmósfera. Lo primero, el título es un poco raro, se puede decir esto de atmósfera controlada, por ahí una persona puede pensar en otra cosa. Pero decía, si vamos a estar hablando de, bueno, este ejemplo de la farmacéutica, ¿no? O de lo mismo las frutas. Si vamos a estar hablando de cosas que decimos nos alargan por ahí o nos dan una mejor calidad de vida o nos cuidan del bicherío que puede entrar, creo que es algo que realmente podemos aplicar nosotros en nuestro día a día, ¿no? Porque es importante entender esto del ambiente. Pensaba en las frutas que uno dice a veces, porque a veces uno es como muy, bueno, no voy a hablar por mí, capaz que uno a veces es muy incrédulo en ciertas cosas. Y uno dice, no sé si el ambiente realmente me vaya a afectar tanto. Es tan así, tan exagerado. ¿Será que es un tema más religioso que un tema que yo puedo aplicar a mi día a día? Pero decía, algo tan básico como esto de las farmacéuticas, o una fruta, no sé qué, capaz la dejaste un día, hizo mucho calor y la fruta se dañó. Entonces digo, no, hay algo realmente que puede estar, y vamos a ir profundizando un poco también en la palabra y ver cómo esto lo podemos trasladar o lo podemos llevar a nuestra vida. Claro, y un poquito la idea nace, y les contamos a ustedes también en estas charlas con Fran, es que
nosotros podamos darnos cuenta de que si vos sos cristiano, y me refiero a cristiano que te conoces a Jesús, o vas a una congregación, o que tenés tu fe puesta en Dios, sí, igual que nosotros, lo importante de esto es que creo que todos nosotros tenemos un factor común, creo. A ver. Y es que todos queremos no solamente agradar a Dios, sino que queremos tener éxito en la vida. Sí. O sea, yo quiero que me vaya bien. Vos querés que te vaya bien. ¿A quién no va a querer que le vaya bien? Si emprendiste, sí, si estás en la carrera universitaria, estás en un noviazgo, estás esperando un bebé. Todos queremos éxito al final de lo que hacemos o lo que estamos viviendo. Sí, y encima creo que eso, precisamente o justamente dentro de lo que es el ambiente cristiano, a veces está mal entendido también. Porque hablamos de éxito y muchas veces pareciera que es una mala palabra, ¿no? Que es un pecado. O como que el cristiano por ahí no está tan... no está tan predispuesto a tener éxito, o el hermanito que tiene éxito por ahí se le empiezan a ver o a decir, uy, esto está raro, ¿qué está pasando con el tema del dinero o lo que sea? Pero pensaba, ¿no? Lo que decía en Apocalipsis 1:6 y el capítulo 5 me parece que era acerca... Bueno, Marcos Witt tiene una canción de esto. Uy, perdón, no sé si acá se escuchó tropecé el mic, pero... que habla acerca de que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Así es. Ahora, ¿cómo traducimos ese tema? Siempre me llamó la atención el hecho de decir, bueno, soy rey, pero ¿soy rey de qué? Claro. O ¿cómo lo traduzco yo en mi día a día? Fíjate esto. Si nosotros fuésemos como una habitación con una atmósfera determinada, que tendríamos que estar preocupados en preservar lo que ingresamos, lo que consumimos, correcto, en todo sentido, físicamente y espiritualmente. O sea, lo importante es esto, ok, yo quiero el éxito, ahora, ¿cómo lo consigo? Totalmente. La pregunta es, ¿cómo hago para que me vaya bien? Si yo sé que cumplir la voluntad de Dios me da éxito, eso dice la Biblia, yo lo creo, ¿sí? O sea, si yo cumplo con lo que Dios dice, a mí me tiene que ir bien. Ahora, el problema que a veces me pasa a mí, o me pasó también muchas veces, es que ¿cómo hago en el día a día? Es lo más complicado. Claro, ¿cómo hago? Porque algo puede sonar extremadamente buenísimo, re lindo, un desafío de fe buenísimo, pero ¿cómo hago en el día a día para que nosotros podamos tener esa capacidad para alcanzar las cosas? Por eso esto que decís de esta canción de Marcos, ¿sí? Sí, de Reyes y Sacerdotes. O sea, ¿Reyes y Sacerdotes de qué? Claro. Porque uno dice, para Dios. Ok, para Dios es el objetivo más grande. Pero ¿qué pasa con lo que vivimos todos los días? Correcto, creo que la salvación también, ¿no? A veces pensamos en el tema de salvación y por ahí pensamos pecado nada más, pero creo que lo que podemos salvar o rescatar también de estos versículos es que nos da cierta autoridad también, como que a través del Espíritu Santo nosotros también obtenemos o logramos alcanzar cierta autoridad. Y ahora te repregunto, ¿autoridad sobre qué entonces? Claro. Ahí es donde nosotros tenemos que cuidar también por ahí la atmósfera o esas cosas que pueden de alguna forma permear sobre todo en nuestra cabeza, ¿no? En nuestra mente. Cuidar todo lo que está entrando en nuestra mente, porque en definitiva, en base a eso, muchas veces tomamos decisiones o muchas veces se traduce en cómo nosotros vivimos nuestro día. Claro, incluso fíjate que nosotros muchas veces valoramos estar o no haciendo la voluntad de Dios por lo que hacemos, sí, por lo que vivimos, por lo que hablamos. Ahora, lo que hago, lo que vivo y lo que hago, ¿sí? Son todas cosas hacia afuera. Sí. Son todas cosas de mi persona o de tu persona hacia afuera. Ahora, ¿qué pasa con lo que está dentro? Porque no siempre lo que mostramos es lo que somos. Lo que somos, totalmente. Hay cosas que están escondiditas, que las sabemos nosotros solos. Sí. Cosas para la gente de confianza, cosas que nosotros solo sabemos. Hay etapas en mi vida donde yo, por ejemplo, no me animaba ni a Dios contarle un pecado. Claro. Porque me daba tanta vergüenza, pero la gente no lo veía. Sí. Y yo sí lo sabía. Entonces, yo digo, ¿cómo es esto? Porque fíjate que es importante de que si Dios nos hace reyes y sacerdotes, hay una palabrita que creo que es importante para nosotros. Y es la palabra autoridad. Totalmente. Autoridad. Alguien que gobierna tiene autoridad. Entonces, ¿autoridad sobre qué? Porque nosotros podemos decir, no, autoridad sobre principados. Claro, eso nos lo dio en Cristo, Dios nos da. Ahora, ¿qué pasa con lo que nos pasa adentro? ¿Será que nosotros tenemos que gobernar hacia adentro? Totalmente. ¿Qué pasa con lo que está entrando en nuestra cabeza, ¿no? Porque la realidad es que nadie nos obliga a nosotros a pensar de una forma u otra. Y ese es como el primer espacio donde nosotros podemos ejercer autoridad respecto a lo que nos pasa, a lo que vivimos, exacto, día a día. Porque es complicado también muchas veces cuando nos enfrentamos a problemas o cuando nos enfrentamos a situaciones por ahí que son adversas. ¿Cómo logro yo manejar esa autoridad, ¿no? ¿Cómo logro yo tener
o vivir este versículo que leíamos a través del poder que nos da el Espíritu Santo, que es muchas veces lo que nos cuesta también, porque es la realidad. Uno por ahí en la teoría, o vuelvo a hablar nuevamente por mí, muchas veces en la teoría tenemos claro un montón de cosas. Después en la práctica, a veces ni nos damos cuenta que estamos fallando en la teoría que decimos conocer, pero después en la práctica nos decimos, esto no sé si realmente lo tengo tan claro, o si realmente lo sé manejar. Nos pasa mucho ahora nosotros en nuestra etapa de paternidad. De papás, sí. claro. A veces nos dice, hay cosas que creo o que creemos con Gerald que tenemos clara, que decimos, no, esto si nos llega a pasar una situación así, yo voy a saber cómo reaccionar. Hasta que te pasa y decís, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer aquí? Claro, porque aparte escuchás a tu mamá y te dice lo que deberías hacer. Encima. Claro, lo que no son de tu casa, lo que tendrías que hacer totalmente. Con tus hijos. Vos sabés lo que tenés que, o no sabés lo que hay que hacer con tus hijos, y cuando pasa el tiempo te das cuenta de que no todo lo que hiciste está mal, claro, ni todo lo que creíste que estaba bien era tan bueno. Sí. Pero eso es un aprendizaje porque es la vida misma. Y hago un paréntesis acá, eso creo que también es muy sanador, ¿no? Capaz no estamos desviando por la rama, pero digo, eso también, darse cuenta de eso también es muy sanador con la relación con nuestros padres, ¿no? Porque muchas veces por ahí podíamos ser muy duros o muy fuertes con ciertas actitudes o cosas que vivimos con nuestros padres. Exacto. Que después nos toca ahora con nuestros hijos. Tal cual. Y decimos, no, el viejo no estaba tan mal al final. No, tal cual. Por eso uno entiende, cuando va creciendo empieza a entender un poquito más a los padres. No Totalmente. Digo por lo malo que hayan hecho, si hicieron algo muy malo, pero digo, uno empieza a entender que, día a día. Que ese juzgamiento que teníamos ya no teníamos que usarlo porque nos damos cuenta que ahora lo estamos padeciendo nosotros de alguna manera. Y eso tiene que ver de alguna forma también con cuidar nuestra atmósfera, ¿eh? No arrastrar cosas. Exactamente. Hablando de lo que dejamos entrar y de las ideas que se meten en nuestra cabeza, Exacto. Muchas veces eso nos afecta hasta nuestra relación con Dios. Ahora, vos fíjate, o fijémonos esto. Jesús dijo algo que es muy importante. En uno de los evangelios dice que no es lo que contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Entonces hay una contradicción. Si estamos diciendo que tenemos que cuidar lo que entra, entonces si Jesús dijo que no es que no es lo que contamina, no quiere decir que sea conveniente que nosotros estemos chupándonos totalmente toda porquería. Ahora, fíjate desde el punto de vista físico. O sea, todos sabemos que andar comiendo hamburguesa de cualquier hamburguesería no es bueno, que hay ciertos alimentos multiprocesados. Todos ya sabemos todo. Ahora, sin embargo, lo consumimos igual. Sabemos que tendríamos que cuidar, pero decimos, bueno, igualmente, quizás alguno dice, hago ejercicio, lo compenso con esto, con lo otro. Pero digo, es importante, Jesús no dijo, dejen entrar cualquier cosa. Sí. Dijo, ojo, porque lo que los contamina es lo que está en su corazón como un deseo. Y ¿sabes qué pensaba mientras estudiaba esto, ¿no? Me acordé de ese versículo también, de lo que dice Jesús. Pero hay algo clave acá también que muchas veces se nos olvida. Y es que no todo lo que llega tiene que quedarse. Y creo que ahí es donde está la diferencia. Porque uno dice, bueno, Jesús nos dice, no es lo que entra, sino lo que sale de nuestra boca. Y justamente eso que sale de nuestra boca fue eso que llegó y se quedó. Exacto. Que se quedó en nuestro corazón, que se quedó en nuestra mente. Y eso es lo que nosotros después damos al mundo. Entonces creo que ahí también es importante entender eso. No todo lo que llega tiene que quedarse. Y no podemos permitir que todas las cosas por ahí entren o permeen nuestros pensamientos, porque al final, como dije antes, se traduce en cómo nosotros nos comportamos día a día. Exactamente. Pero fíjate esto, no solamente lo que entra es algo que viene a entrar a nuestra mente, sino una situación. Totalmente. O sea, si yo me siento todo el día, me junto con personas... Creo que ese es el común, claro, en realidad, de las situaciones. Que critican todo el día, que hablan mal todo el día de los demás. Gente quejosa, gente con muy mala manera de hablar, gente que promueve el engaño o el sacar una ventaja. Sí. Bueno, entonces, si yo me rodeo de todo eso, no quiere decir que eso yo lo voy a hacer, pero de alguna manera estoy en esa atmósfera. Creo que sí. Y algo de eso tiene que estar permeando a mi corazón. Sí, exactamente, eso pensaba, porque creo que ahí es donde decíamos que a veces somos como muy incrédulos en ese sentido, ¿no? En mi pueblo, voy a decir, hay un refrán que no sé si acá también se usa, pero que dice, el que anda con cojos al año cojea. Creo que en cierto sentido, cuando no estamos cuidando nuestra atmósfera, por más que uno crea que no, en definitiva sí hay cosas que están cambiando, porque por algo la Biblia lo dice también. Creo que el tema es que es muy progresivo y no nos damos cuenta, porque no es que pasamos de un punto, no pasamos de 0 a 100 en un día, o no es que cambiamos nuestra actitud, nuestra forma de pensar de un momento a otro, pero con el tiempo, si uno se sienta a analizar y uno se sienta a pensar, hay cosas pensamientos o ideas que hemos dejado que cambien o que se amolden un poco más, quizás
a lo que el mundo me está vendiendo como correcto, Tal cual, y no sí. lo que Dios me está diciendo. Obvio. Entonces, en definitiva, sí nos afecta también nuestro entorno. Claro, pero viste que es como que nosotros, sin darnos cuenta, a veces catalogamos los grandes pecados o los grandes malos Sí. pensamientos o las grandes cosas, y hay pequeñas cosas que nos pasan todo el tiempo, todos los días. No sé, me encerraron con un auto y bajo la ventanilla y le largo todo el insulto que puedo, o me acuerdo de toda su familia, o amago con bajarme para pelearme. Estamos hablando de alguien que... Y después del otro auto se dan 5 locos. Claro, y de uno dice, no, fue Satanás. No fue Satanás. Somos nosotros que ante lo que nos está entrando o llegando, cuando digo entrando es, se nos viene, porque La vida cosas misma. negativas nos van a pasar todo el tiempo. Y no podemos evitarlo tampoco. No es que uno dice un día me levanto, por muy positivo que uno pueda pensar o por mucha fe que uno pueda tener, decir, no, y no me va a pasar nada malo. No, la realidad es que muchas veces las cosas que nos pasan también nos pasan por consecuencia nuestra, nos Obvio. pasan porque son parte del propósito de Dios, nos pasan porque, no voy a decir que lo malo es una prueba de parte de Dios, ¿no? Pero muchas veces el Señor hasta esas cosas malas que nos pasan las usa para nuestro bien. Y creo que hay un versículo que me gustaría leer, que está en 2 de Timoteo 1:7, que dice, porque no nos... Perdón. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Terrible. esta palabra, dominio Tremendo. propio, pareciera que es solamente para las personas más... para los pastores, voy a decir aquí. Sí. Para Tal las cual. personas más espirituales que uno conoce. Uno dice el dominio propio, a mí, no señor, no creo que se me esté dando tanto. Sí, o decir, sí, yo tengo dominio porque yo controlo determinadas cosas y yo sé estar bajo presión, pero de repente pequeñas cositas Totalmente. nos disparan. Es otro tema, ¿no? Pero los deseos del corazón. Sí. Lo que para uno es una cosa insignificante, para otro es una ofensa personal. Entonces, no siempre funciona así, pero esto sigue viniendo sobre nosotros. Y lo que vos leíste recién que era 2 de Timoteo, De no, Timoteo. sí, 2 de Timoteo 1:7, fíjate que dice, yo les di a ustedes un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el combo viene, o sea, completo para que nosotros podamos, ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer eso? Gobernar. Totalmente. Gobernar sobre nosotros mismos. Aquí entra algo interesante, ¿no? Porque digo, voy a quebrar una lanza, me voy a poner del lado de las personas que nos están escuchando hoy y dicen, no sé, yo entiendo todo esto que me están diciendo, cuidar la atmósfera, Exacto. trato de que a mi mente no entren ideas que sé que me van a perjudicar, pero digo, ¿qué pasa si en mi día a día, no sé, vamos a poner un ejemplo del trabajo? ¿Qué pasa si yo estoy teniendo problemas en el trabajo porque un compañero, mi jefe, está tomando una actitud que está mal, pero que no solamente me afecta a mí, sino que me está afectando el entorno, ¿no? ¿Cómo logramos ese equilibrio entre decir, entre lo que es real, que te está pasando, que Tal esto cual. no anula lo que te está pasando, pero cómo hago que esto a mí, porque entra otro punto acá, que no es solamente lo que vamos a entrar, sino cómo reaccionamos también. Exacto. Porque en base a cómo reaccionamos, también hay cosas que entran. ¿Cómo hago? Me pongo al lado de esa persona y digo, bueno, pero ¿cómo hago si lo que yo sé que me está pasando y que me está afectando no es un tema mío, sino que es algo real? Claro, lo primero es, cualquiera que esté escuchando esto y no tenés idea de nunca fuiste a una iglesia, ni nunca leíste la Biblia, ni no sabes nada de Dios, es importante que este versículo que leyó Francisco recién, de que lo que Dios nos da por el Espíritu Santo, dominio propio, poder y amor, estas son cosas que vienen cuando nosotros conocemos al Señor. Entonces lo primero que quiero animarte es que te acerques a una iglesia. Totalmente. Aquí encuentro iglesia en el barrio de Villortuza, Lugones 1454, la mejor iglesia del país. Nuevos en el barrio Y encima, así aparte, que la oportunidad. en pleno, mirá qué streaming que estamos haciendo, o sea, Año de gran cambio, ¿eh? terrible. Entonces, digo, podés venirte, escribirnos por privado, nosotros te mandamos la info, pero al margen de eso, la solución no está en ir a una iglesia, sino conocer a Dios. Totalmente. Y eso es lo que nos ayuda a que nosotros podamos. Una persona dice, pero ¿cómo hago para no reaccionar? Bueno, precisamente el Espíritu Santo viene a nuestra vida y algo tiene que cambiar. Totalmente. ¿No es cierto? Algo tiene que suceder. Ahora, fíjate, ¿qué pasa? Vamos a tomar esto del dominio propio. ¿Qué pasa si yo no puedo controlarme? Si yo se me va enseguida la espuma, levanto espuma, leche hervida, todos los apodos que nos quieren dar o que quieras poner. Espera, fíjate lo que dice, hay un versículo en la Biblia, en Proverbios, en el capítulo 25, en el capítulo 25, 28, dice lo siguiente. A mí este pasaje me llegó en un momento donde yo me sentía un poco desbordado por algunas cosas que sucedían. Incluso hasta el pastor se desborda. Sí, preguntale a Carol. ¿Qué quedará para el pueblo? Carol, no escribas en el chat, por favor. Pero cosas que nos desbordan, situaciones Totalmente. injustas que no podemos evitar. A eso me refería. Pero claro, yo ¿Qué no hacer había ante hecho la nada, injusticia? no había hecho nada malo y encuentro que una persona empezó a hablar mal de mí, por ejemplo.
te puede pasar en el trabajo, Sí, te puede porque pasar en la iglesia. Totalmente. Alguien puede con flojo de papeles, o ese día se levantó mal, y resulta ser que empezó a hablar, a decir algo de vos, de tu espiritualidad, o de tu trabajo, de tu servicio, que no es justo. Pero ahora, ¿cómo hago yo para evitarlo? ¿Qué le pongo una franja de sellador en la boca a todo? No puedo. Entonces, Claro, ¿qué hago? que encima en ese punto, perdón, encima en ese punto muchas veces entramos en juzgar nosotros intención y no impacto, ¿no? Exacto. Porque a veces también la persona capaz que tiró un comentario y no lo hizo por lo que nosotros Tal cual, pensamos. tal cual. Pero es parte de todo, ¿no? El hecho de cuidar la atmósfera y decir, ¿qué estoy haciendo también con lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy reaccionando frente a eso? Porque cuál es mi postura frente a esas situaciones que parecen injustas, que son injustas realmente, dice mucho también de lo que hay dentro de mi corazón y de cómo yo estoy viviendo todo. Exacto. Ahora vos fíjate, dominio propio para mí, si yo le tengo que poner un término que entendamos todos, personas cada vez menos ofendibles. Está bueno. Porque hay gente que se ofende de todo, ¿no? Cualquier cosa, no lo saludaste, se ofendió. No lo miraste, se ofendió. No lo nombraste, se ofendió. O cualquier otra situación. Cada día que nosotros crecemos en las cosas de Dios, deberíamos ser gente con dominio propio. Y el dominio propio es dejar que se deslice la ofensa y no entre. Totalmente. Porque decido yo si entra o no. Yo decido eso. Gobierno yo sobre mi vida. Sí, y que muchas veces ante la injusticia, retomando eso de decir, ¿en qué lugar estamos dejando nosotros a Dios también, no? Porque, o sea, ¿en qué estamos poniendo nuestra confianza? ¿En la forma o en la capacidad que nosotros tenemos de solucionar un problema? Exacto. O en decir, Claro. hay cosas que son injustas realmente que nos pasan y que sabemos que son injustas, pero decir, ¿estoy dejando que Dios pelee mis batallas? ¿O estoy tomando yo la batuta y estoy Claro. diciendo yo peleo, Señor, porque esto lo puedo hacer yo? Exacto. Que creo que muchas veces lo hacemos y no nos damos cuenta que lo hacemos. Todo el tiempo, es que nos Sí. pasa todo el tiempo y no lo podemos evitar. No podemos evitar que eso venga sobre mí, pero yo puedo evitar otras cosas, que entre, ¿Cómo reacciono? que carcoma, que me haga mal. Yo decido eso porque por eso me puso como rey sacerdote, primero sobre mi propia vida. No quiero irme de tema, pero vos fíjate que el Señor Jesús pone como un parámetro para amar a los demás. ¿Cuál es el primer parámetro? Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo. como a ti mismo. Y nosotros, como está en el final de la oración, lo ponemos en último lugar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago yo para amar a alguien si no soy capaz de amarme a mí? Totalmente, ese es otro tema. Es otro muy tema amplio vamos a tocarlo, para otro día. vamos a tocarlo. Pero digo, me quedó pendiente, ¿sabes qué? El leer el proverbio. Dale. Dice, escuche, pues, súper interesante. A mí me pasó y a mí me llegó este versículo justo. Dice, una persona sin dominio propio o sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Tremendo. O sea, una persona Desprotegido. Claro, desprotegido. Entonces es como que no tuviera filtro. Es como un techo sin membrana, sin aislamiento. Todo lo que caiga entra, pasa y rompe. Y nosotros tenemos que aprender esto. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una herramienta, un espíritu de poder, un espíritu de amor, de dominio propio. ¿Para qué? Para que se levanten murallas y nosotros podamos gobernar efectivamente, ¿no? Totalmente, entender también esto de gobernar, ¿no? Primero, ser rey gobernando, pero como entenderlo como una autoridad interna que tenemos nosotros sobre las cosas que nos pasan. Y entender otra cosa que reaccionar es... o la diferencia entre reaccionar y decidir, que me parece que ahí es lo clave. Cuando yo gobierno, cuando yo ejerzo la autoridad, yo no estoy reaccionando, yo estoy decidiendo. Exacto, ahí está. Esa Esa sería está para buena. mí la diferencia clave porque Esa está buena. muchas veces en el medio de la reacción cometemos errores y estamos actuando por impulso, estamos actuando por la emoción, estamos perdiendo, no estamos siendo reyes ni sacerdotes para nuestro Ok, Dios, ¿no? o sea, yo gobierno, yo decido, Exactamente. ¿no? Y entonces tenemos la diferencia reaccionar versus decido. Ahí Exacto. está para mí Muy como bueno. el punto clave. Muy bueno. Podemos entonces poner como un primer punto. Vamos a ir cerrando por puntos para ir poniéndole un título a pastor, algo, yo ¿no? tengo que decir, al pastor le encantan los puntos. Me gustan los punto uno, puntos, punto sí, dos. porque la gente se acuerda. Aparte tengo muchos discípulos que anotan y anotan. Sí, es verdad, Para los es que verdad. quieren anotar, podemos decir que el primer punto para una atmósfera controlada, para cuidar y gobernar nuestro día a día, Sí. es que necesitamos mantener limpia nuestra atmósfera interior. Totalmente. ¿Limpia de qué? Limpia de las cosas que nos no ofenden. sí, que no todo lo que llega tiene que quedarse. Exacto. Sencillamente así, o sea, no todo lo que a mí me pasa me tiene que afectar todo mi día, me tiene que afectar toda mi semana, que muchas veces pasa eso, muchas veces nos enroscamos con cosas, capaz que te pasó algo a primera hora de la mañana y eso te arruinó no solamente el día, sino la semana. Tal Así cual. que no todo lo que llega tiene que quedarse. Exactamente. Ahora, por eso es que lo que vos decías, esto me gustó mucho, esto de decir, no solamente
decir lo que yo siento, sino o cómo está invadiendo mi vida o cómo me está afectando, sino la capacidad de decidir. Y esto tiene que ver también con... Claro, porque nosotros decidimos eso. Vuelvo y quiero que volvamos a eso. Yo decido darle o no lugar a eso en mi corazón. Totalmente. Mantener limpio también es una decisión. Y vos lo mencionaste hace un ratito nada más. Esto de saber cuándo o descansar cuando hay batallas que no tenemos que pelear nosotros. Y eso es tremendo. Eso es tremendo llevarlo a la práctica. Porque todos decimos, no, yo voy a orar, yo le pido al Señor, yo ayuno. A mí en lo personal, ¿no? Me pasó de estar viviendo una situación que me estaba afectando, que yo... Pero te voy a contar, ¿no? Yo digo, estoy en medio de la situación. Y en el medio de la situación yo creo que estoy tomando las decisiones correctas, ¿no? Yo digo, estoy orando, estoy pidiendo al Señor, estoy dejándole esto en manos de Dios. Pero después, cuando yo hago como un balance, o vamos a decir algo como, me miro como desde afuera, ¿no? Digo, realmente yo lo estoy diciendo de la boca para afuera, pero la revolución la tengo adentro. Exacto. O sea, no estoy cuidando lo que está entrando, no estoy cuidando cómo estoy reaccionando en vez de decidir. Y la realidad es que eso se traduce en días malos. O sea, en cosas o que te terminen afectando muchas veces más las cosas de lo que te deberían afectar, ¿no? Ni hablar eso. Tal cual. Pero el hecho de que no nos damos cuenta, que lo decimos en la práctica y decimos, sí, el Señor pelea mis batallas, y después nos encontramos en un día a día con todas las armas aquí, con toda la poca fuerza que nos queda, peleando nosotros por el Señor, porque en el fondo nos cuesta confiar. Tal cual. Nos cuesta tomar la decisión de decir, Señor, yo te confío. Y creo que cuando logramos dar ese paso, ahí empezamos a experimentar esa paz también, ¿no? Que te sobrepasa todo el entendimiento. Exacto. Pero es complejo darse cuenta. Es que a veces aprendemos la lección después de 3 o 4 porrazos. Sí. Después de haberla pasado mal. Después de haberla pasado mal, nos dimos cuenta 1, 2, 3, que estamos batallando y dándole cuando es Dios el que tiene que... Por eso, el que tiene que batallar por nosotros. Y ahí es muy finito la confianza con el Señor, porque Dios nos dice que no nos defendamos, que no defendamos una causa, que no... Que tengamos una fe muerta, vamos a decir, sí, sino que tomemos acción sobre ciertas cosas. Sino que nosotros no nos pongamos en el lugar de Dios. O sea, que no ocupemos ¿Qué batalla es nuestra? ¿Qué batalla es del Señor? Exactamente. Fíjate, ¿te acordás que Pablo le escribe a Timoteo? Sí. Y ahí sería bueno, si querés, leer el pasaje. Sí. Dice en 2 de Timoteo 4:5, dice, pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento. Soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. Creo que esto también lo escribió Pablo en un momento de crisis. No es que le dice ¿qué le pasaba a Timoteo? Claro, no es que Timoteo estaba acostado escribiendo alguna carta o leyendo alguna carta. Pero cuando leemos o estudiamos un poquito la historia del Nuevo Testamento y la historia de la iglesia donde Timoteo se desempeñaba, había un gran problema. Y el gran problema era que le faltaban el respeto porque decían, este es muy joven, no sabe. No es como ahora. Ahora fíjate que gente muy joven como nosotros dos lleva adelante este programa. Sí. Pero en otro momento o en otra cultura, una persona joven no podía hablar en presencia de un adulto. Entonces, pues imagínate, un pastor joven que está solo aprendiendo, como Timoteo, y que de repente lo empiezan a bardear. Una cultura encima bastante legalista en ese momento. Absolutamente, y menos mal que no era mujer. Digo, pero todo eso le iba afectando a Timoteo. ¿Y Timoteo qué plantea de alguna forma? Timoteo dice, bueno, no estoy a la altura. Es lo primero. Ya estoy harto. En algún momento voy a reaccionar y le voy a dar una, ¿no? Alguno. Aparte, en ese momento quizás la violencia física no se cuestionaba como hoy. Claro, estábamos aceptados. Claro. Entonces, ¿qué hace Pablo? Le dice, mirá, Timoteo, vos ocupate de hacer lo que tenés que hacer. Timoteo, es como si Pablo nos hablara a nosotros hoy y dijera, muchachos, no pueden evitar que el mal venga sobre ustedes, no pueden evitar que lo negativo viene. No pueden evitar que alguien se levante de mal humor, te encierre con el auto y encima se quiera bajar con el matafuego. Totalmente. No lo puedes evitar. Lo que puedes evitar son que eso no entre y carcoma. ¿Y cómo se manifiesta? No bajando del auto, no insultando de la misma manera, guardando tranquilidad, pacificando. No reaccionando. Sí, porque exacto. Reaccionar es automático, gobernar es intencional. Cuando nosotros tomamos la decisión realmente, o lo que conversamos al principio, ¿no? Sobre el hecho de reaccionar o decidir. Ahí es donde está la diferencia clave, ¿no? Que decíamos. Entonces, cuando nosotros reaccionamos, estamos en modo automático y nos puede pasar. Ahora, pensaba esto que decía Pablo, ¿no? También, qué oportuno, porque muchas veces esto es lo que nosotros... en este punto creo que nos perdemos cuando estamos en medio de la situación, y es mantener la calma en todo momento, ¿no?
¿Cómo nos olvidamos fácilmente y nos desbordamos, como decías vos, ¿no? Porque nos pasa a todos realmente. Cómo en medio de esa situación nosotros nos desbordamos. Pero Pablo complementa o finaliza el versículo diciendo, haz bien tu trabajo. O sea que todo lo que cuando nosotros nos desbordamos, no solamente nos está afectando lo interno, nos afecta nuestra vida, nos afecta nuestras relaciones, nos afecta los trabajos que estamos ejecutando, nos afecta un montón de cosas, ¿no? Y cómo esto nos cuesta, cómo perdemos la calma. Tal cual. Cómo no sabemos decidir, no sé si decidir sea la palabra, no, pero cómo identificar qué batalla es del Señor y qué batalla es mía. Porque sí, hay cosas que yo puedo hacer, pero también entiendo que la mayoría de las cosas las hace el Señor. Que no quiere decir esto nuevamente lo que decíamos de una fe muerta, estoy acostado esperando que el Señor haga todo. No, tal cual. Porque no pasa por ahí, pero sí entender cómo yo puedo tener paz o transitar el problema manteniendo la calma. Exactamente. Como cuesta. Entonces, esto es algo así como, viste, cuando yo era chico, bueno, la medicina lo desmintió, pero antes te decían, vos tenés que comer mucha naranja, mucha vitamina C en el invierno, en el verano, perdón, para cuando llegue el invierno, no te resfriás. Bueno, la medicina te dice, no, muchachos, la vitamina C se disuelve, no se acumula, todo fenómeno. Pero digo, a veces tomamos estas cosas, como por ejemplo, ir a Dios solo cuando estoy bajo presión o ya perdí algunas batallas. Totalmente. Cuando lo que debería hacer es que mantener, pasa mucho también. Claro, el primer punto dijimos que es mantener nuestra atmósfera interior limpia día por día. O sea, esto es todos los días. Y el segundo punto, podemos terminar con un segundo punto para que nos quede claro un poco esquematizar esto, es que, como bien dijiste, necesitamos mantener la calma y dejar que Dios pelee nuestras batallas. Totalmente. Mantener la calma. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te pongas como loco, mantén la calma en todo momento, dice. Soporta los sufrimientos, a veces va a haber que soportar y anunciar la buena noticia. Es como diciendo, Timoteo, enfócate en lo que tenés que hacer. Totalmente. Yo estoy peleando tus batallas, pero Señor, yo peleo tus batallas. Y eso creo que es, mantener la atmósfera limpia es parte de una convicción. Totalmente. Que yo cuido lo mío, yo cuido lo que me toca, pero Dios cuida también de mí, ¿no es cierto? Ejercer esta autoridad también que nos da el Señor, ¿no? Entendiendo que si nosotros no gobernamos nuestro interior, creo que lo comentaste vos hace un rato, si no logramos gobernar nuestro interior, cualquier cosa nos gobierna. Exacto. Y eso a veces no lo vemos en nuestro día a día, hasta que decís, uy, pero ¿por qué me puse así por esto? Uy, pero ¿por qué aquel tiene tanto poder en lo que yo pueda pensar? Uy, o ¿por qué me pasa? O ¿por qué esto me pone tan mal? Es que si no logramos gobernar nuestro interior, cualquier cosa nos gobierna y estamos del timbo al tambo. No sé si aquí también sí, incluso debiéramos revisar, y cerramos, quizás vamos a estar cerrando, pero quizás debiéramos también estar atentos a que cuando nuestro corazón está demasiado seco de Dios, sí, cualquier chispa es un incendio. Sí. Entonces, a veces no es solamente que nosotros queremos hacer la gran llanero solitario, sino que cuando yo me doy cuenta que yo reacciono mal por algo, y hasta irascible, o sea, contesto mal, digo palabras que después me arrepiento, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. O sea, yo tengo que darme cuenta, ¿era tanto? Pero esa pregunta que vos decís, claro, ¿era necesario pero tanto? Digo, si no fue tanta la ofensa. Yo esta semana tuve una situación personal, ¿sí? Y de repente Carol me escribió, lo digo porque ya lo arreglé con ella. Un momento de vulnerabilidad. Claro, abramos el corazón. Pero yo ella me escribió algo que no era nada grave, pero yo lo tomé como algo muy grave. Pero no solamente muy grave, sino que le dije cosas ofensivas. O sea, le dije cosas que no tenía que haberle dicho. Y entonces estuve un día, 2 días ahí luchando y Dios me decía, ay, ya lo arreglás. Y lo primero que le pedí perdón al Señor y dije, Señor, ¿qué pasa dentro mío? Que esta pavada, que esto que es tan chiquito, generó tremenda reacción. Totalmente. O sea, reacción. ¿Qué no filtré que me robó la paz? Exactamente. ¿Qué dejé entrar? ¿Qué cosas dejé entrar que me robaron la paz y que terminaron cobrando otras personas que nada que ver? Exactamente. ¿Por qué? Porque quizás yo entendí, mi deseo de honra necesita vitaminas, necesita volver al proceso con el Señor, y entonces ahí uno se da cuenta de que es día a día. Totalmente. Porque quizás te acostaste bárbaro y al otro día te levantaste con dolor de cintura. Bueno, un día te acostaste bárbaro y al otro día estás un humor de perro o de repente desanimado.
Yo decía, Elías estaba en el Monte Carmelo, vio caer fuego del cielo, hizo todo bárbaro y resulta ser que después de todo eso que pasó, tuvo miedo porque Jezabel lo quería matar. Claro. Entonces, si viste el fuego del cielo, ¿qué pasó al otro día? Entonces, nuestro día a día necesita atmósfera controlada y limpia día a día, y lo segundo, mantener la calma. Claro, yo me quedo con dos frasecitas, ¿no? Para que tiene que ver una con el punto 1, con el punto 2. Y con el punto 2, perdón. Que primero, no todo lo que llega tiene que quedarse, y que eso depende mucho de las cosas que yo filtro. Y lo segundo, entender esta diferencia entre reaccionar o decidir. Decidir realmente. Hacer las cosas conforme a lo que el Señor quiere que yo haga. Pasa por esto, decidir qué batallas voy a pelear. Y no solamente decidir, tener la sabiduría o esa... ¿cuál sería la palabra? No la logro sacar ahora, pero como esa sensibilidad. Okay. De escuchar al Espíritu Santo y decir, pará, esta batalla no te toca a vos, o esto no lo tenés que pelear solo. O lo mismo, ser vulnerable. Muchas veces también nos cuesta. Está muy de moda la vulnerabilidad, o estuvo muy de moda. No sé si ahora sigue estando tan de moda. Pero nos cuesta la práctica de la vulnerabilidad. Nos cuesta realmente abrirnos con otras personas. Me acuerdo cuando estábamos con la vigilia de Pascua, que Dara decía algo, ¿no? La diferencia entre el cristiano religioso y el que no, y que tenía que ver con el hecho de decir, el religioso decía, sí, todos tenemos pecado, todos pecamos. Pero el verdadero decía, no, yo te sufro o lucho contra, no sé, la mentira, contra la murmuración, contra las malas palabras. Como que ahí está la diferencia. Y que nos sigue costando, aún como cristianos, aún cuando sabemos que podemos estar en ambientes de confianza, ser vulnerables. Exacto. Creo que está buena esa práctica o de retomar o de volver, porque de alguna forma a través de eso también filtramos muchas de las cosas que nos pasan. A veces nos pasan cosas en nuestro día a día que las dejamos pasar también porque no entendemos. Exacto. O porque no sabemos cómo reaccionar, porque no tenemos la herramienta para enfrentarnos o encarar cierto tipo de situaciones, y reaccionamos o encaramos como podemos o con la herramienta que tenemos en el momento. Pero qué bueno después, cuando uno puede ir, reunirse con otra persona, conversar y decir, no, mira, no era por ahí que lo tenías que hacer. Tal cual. Era ir por otro lugar. Y fíjate esto, déjame dar un ejemplo práctico, sí, que quizá me pasa a mí, que tengo gastritis. O sea, si me entra, irrita y lastima, necesita medicación. O sea, si yo tomo mate y no tomé mi protector gástrico, al tiempo me puede perjudicar. Dolorcito, entonces, vaya. Claro, entonces yo ya sé, si me irrita, no debería consumirlo. Ahora, nosotros deberíamos también evitar consumir aquellas cosas que nos dañan, sí, limpiar nuestra atmósfera, gobernar sobre nuestro día a día y mantener la calma sabiendo que Dios nos defiende. O sea, la reacción tiene que quedar en segundo lugar. Dejemos que Dios reaccione primero, ¿no? Aprendamos a decidir con sabiduría esas batallas que podemos pelear nosotros, y dejarle al Señor lo que tiene que hacer. ¿Y qué te parece si este primer programa de Estilo Encuentro queremos aprovechar para darte las gracias que estás acá, conectado, sí, todos, sí, invitá, da tu like, sí, acordate. Leer también los comentarios, Sí, mandá los comentarios porque lo vamos a estar leyendo, no hay problema, pero participá, sé proactivo en esto, no solamente un espectador. Queremos conocerte, saber de dónde estás también viéndonos, porque capaz que como esto queda en la plataforma, sí, vos podés verlo otro día, yo te escribo hoy, pasaron 2 meses, no importa. No pasa escribo nada. Desde tal lugar. Bueno, bendito sea el Señor que te dé esta palabra para vos. ¿Qué te dice si oramos y nos despedimos en este primer programa? Dale. Agradecidos al Señor, agradecidos a cada uno, y acá a Dani y a Esteban también, que nos están aguantando, y a Fran en este tiempo que pasó de capo Fran allá en la oscuridad atrás de cámara, ahora ya es un protagonista del stream. No sé si un protagonista, pero es verdad que un tiempo compartí algunos mensajes y después dije, me cago en la parte de producción, me parece que estoy más del otro lado, pero bueno, ahora volvemos y me gusta esto, está como una charla todo más distendido. Y se va a poner mejor. Sí, creo que también es una transición para todos. Podríamos un día comer acá, ¿no? Y está bueno, ¿por qué no? Unas milanesas, algo, pero bueno. Dani podría un día hacer unas hamburguesas, sí, y traernos hamburguesas. Algo. Bueno, pero ahora vamos a cerrar con una oración, estamos contentos, y que podamos orar y decirle al Señor, gracias, Padre, porque nosotros podemos disfrutar de este día. Así es. Gracias porque no estamos solos. Estamos con vos, Señor. Claro, eso, sí. Sos el que nos defiende. Sí. Cuando estemos ante algo que nos irrite, danos, Señor, ese espíritu, recordanos
Espíritu Santo, ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, que nosotros tenemos la responsabilidad, Señor, y te pedimos perdón si no estamos cuidando no solo lo que sale, sino lo que entra en nuestra vida, lo que vemos, lo que escuchamos, cómo nos afectan las cosas, que nosotros podamos gobernar en eso, porque nos diste un espíritu de gobierno sobre la realidad, pero también que aprendamos a mantener la calma sabiendo de que vos sos el que nos sostiene y el que nos defiende. Sentir ese cuidado de papá. Aleluya, que es tan amén. clave. Damos gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén y amén. Bueno, excelente. Me gustó este primer felicitaciones. stream, Felicitaciones. No tires el micrófono. Sí, un par de veces lo vamos tropecé. a saludarnos. Acá les vamos a pedir un aplauso fuerte. Aplauso, acá vamos. a nuestro equipo, super equipo de producción. Salió. Y nos estamos encontrando en el próximo programa, acá en El próximo stream. Stream Encuentro. Dios te bendiga Gracias. mucho. Nos Chau, encontramos. chau. Chau.